Buenas noches, estamos en la materia de Macroeconomía 2 con la profesora Natalie Pérez y mi grupo está conformado por mi compañero Walter Sayago y mi persona Patricia Marenco. Hoy le estaremos hablando sobre la inflación en Venezuela propuesta por su enfrentamiento, que es un análisis escrito por el economista José Guerra en el año 2018. Mi compañero y yo resaltamos 4 puntos más importantes de este análisis, que fueron: número 1, la inflación; segundo, los actores; tercero, los afectados; y cuarto, las medidas que se tomaron. Como número 1, que es la inflación, que es el fenómeno de alza pronunciada, continua, generalizada y desordenada de los precios de bienes y servicios, que trae como consecuencia una pérdida sensible del poder adquisitivo de la unidad monetaria del país, que es un texto escrito por Fernández en el 2002. Guerra en sus textos demuestra cómo Venezuela comienza a experimentar inestabilidad económica entre los años 1980 hasta el 2017. También habla de cómo este fenómeno impacta a la nación en el plano económico una década después, incluso cuando el autor señala que entre los años 50 y 70 Venezuela experimentaba un índice inflacionario menor al de sus mayores aliados comerciales internacionales, sugiriendo que fueron los cambios en las políticas económicas venezolanas las que llevaron a la nación a su declive. Segundo punto son los actores, que es el Banco Central de Venezuela, uno de ellos, por sus siglas BCB. Es un ente gubernamental venezolano fundado en el año 1939 bajo el mandato del presidente Eleazar López Contreras, cuya función es velar por la estabilidad monetaria y de precios de ese país. El autor José Guerra en su artículo plantea que el Banco Central de Venezuela, como ente encargado de la medición inflacionaria del país, para esto se vale una serie de procesos como lo son: 1, la estimación del índice de precio al consumidor, que es IPC, y divulgación del índice nacional de precio al consumidor, INPC. Esto se logra mediante el análisis de precios del área metropolitana de Caracas en relación con lo que consume un grupo de familias promedio. Tercero son los afectados, uno de los más importantes. Phillips se dio cuenta que existía una relación negativa entre la tasa de variación de los salarios nominales y la tasa de desempleo, que a su vez depende de las expectativas de la inflación y el desempleo. Este análisis sugiere mayores alzas en los siguientes renglones, como las bebidas alcohólicas, alimentos, hoteles, salud, transporte y servicio de educación. Asimismo, Guerra resalta la diferencia entre los efectos de la inflación según los estratos de ingresos, debido al hecho de que los hogares más pobres gastan una mayor proporción de sus ingresos en alimentos, por lo cual los estratos sociales desfavorecidos gastan el 45% de sus ingresos en la compra de alimentos, mientras los estratos sociales estables gastan el 15% de sus ingresos en la compra de alimentos. Cuarto, y por último, las medidas que se tomaron. Guerra expone la política antiinflacionaria al gobierno de Hugo Chávez entre 1999 y 2021, donde el gobierno aplicó una política de corte ortodoxo para combatir la inflación. Dichas políticas inflacionarias se caracterizaron por ser de corte ortodoxo y se sustentaron en 3 elementos, que número 1 es la estabilidad del tipo de cambio; segundo, la prudencia fiscal; tercero, la moderación de emisión. Las conclusiones que mi compañero y yo sacamos de este análisis es que el autor finaliza el texto poniendo las bases de una política para disminuir la inflación, denominándola inflación intermedia, la cual suele ser costosa y difícil de reducir como medidas convencionales, y se hace todavía más complicada debido a la aplicación de controles de precios y de cambio. Guerra expone que una política sensata para encarar la inflación en Venezuela debe tener 2 componentes: una, en enfoque a mediano plazo, y segunda, el enfoque a corto plazo. De esta manera se puede concluir que el autor expresó un escenario de inflación, un ajuste del tipo cambiario y una alta demanda de divisas, además de imposición de controles de precios y la alta tasa de desempleo. Otro factor muy importante es el ente encargado de realizar la medición de la inflación mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que la realiza el Banco Central de Venezuela, la cual publica la variación porcentual de la inflación. Gracias.